Pensar te agota. No pensar cosas difíciles. No pensar cosas importantes. Solo pensar. El acto mismo de tener que pensar constantemente. De tener que procesar mentalmente cada cosa que pasa. De tener que darle sentido a todo. De tener que mantener coherencia. De tener que entender antes de poder hacer. De tener que analizar antes de poder sentir. De tener que convertir cada experiencia en algo que tu mente puede categorizar, explicar, guardar. Y esa obligación constante de pensar, de procesar, de mantener orden mental, de asegurarte de que todo tenga sentido, se ha vuelto carga. Peso que llevas todo el tiempo, que nunca descansas, que nunca sueltas. Y ya ni siquiera recuerdas que el pensamiento se suponía era herramienta. Algo que usas cuando lo necesitas, no algo que te usa a ti. No algo que controla cada momento, no algo que convierte vivir en trabajo mental constante. Y crees que es normal, que así debe ser, que pensar es lo que te hace humano, lo que te diferencia, lo que te permite navegar el mundo. Y quizá es cierto, pero hay diferencia entre pensar cuando es útil y pensar compulsivamente. Entre usar el pensamiento como herramienta y ser usado por el pensamiento como obligación. Entre pensar porque eliges hacerlo y pensar porque no puedes no hacerlo. Y tú no eliges. No puedes no pensar. No puedes soltar la carga. No puedes simplemente ser sin que tu mente tenga que procesar lo que estás haciendo. No puedes hacer sin que tu mente tenga que entender por qué lo haces. No puedes sentir sin que tu mente tenga que explicar qué significa. Y esa incapacidad de no pensar, esa obligación de tener que procesar mentalmente todo, es la carga. Es el peso. Es lo que te agota aunque no hayas hecho nada físicamente agotador. Solo has pensado. Pero pensar se ha vuelto tan pesado que te deja vacío. Puede que nunca lo hayas cuestionado. Crees que mientras más piensas, mejor, más consciente, más despierto, más capaz. Y entonces piensas todo el tiempo, sobre todo, y llamas a eso estar presente, estar consciente, estar vivo, sin ver que es exactamente lo opuesto. Que el pensamiento constante te aleja de estar presente, te aleja de estar vivo directamente, te pone en tu cabeza procesando la vida en lugar de en la vida misma. Y ese procesamiento constante, esa necesidad de que todo pase por tu mente antes de que puedas vivirlo, es carga que no puedes soltar, porque has olvidado que hay otra forma. Has olvidado que puedes existir sin tener que pensar cada cosa, sin tener que entender cada experiencia, sin tener que mantener orden mental perfecto, sin tener que convertir todo en concepto antes de permitirte vivirlo. Nietzsche lo vio. Vio que las personas habían convertido el pensamiento en obligación, en deber, en algo que tenían que hacer constantemente, y esa obligación las agotaba, las hacía pesadas, las hacía lentas, porque cada acción tenía que pasar por capas de pensamiento antes de poder suceder. Cada sentimiento tenía que ser procesado mentalmente antes de poder ser sentido. Cada experiencia tenía que ser convertida en algo comprensible antes de poder ser vivida. Y todo ese procesamiento consumía energía, consumía vida, consumía la espontaneidad que viene de simplemente responder sin tener que pensar primero, sin tener que entender primero, sin tener que todo tenga sentido mental antes de permitirlo. Y entonces las personas vivían vidas pensadas, vidas procesadas, vidas donde cada momento pasaba por la máquina del pensamiento y salía más lento, más pesado, más agotador, más carga que experiencia. Piensa en tu día. En cuántas cosas haces que no tienen que ser pensadas pero las piensas de todas formas. Te levantas y tu mente ya está procesando. ¿Qué tienes que hacer hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Qué significa que te sientas así? ¿Qué deberías estar sintiendo? Y todo eso antes de siquiera salir de la cama. Desayunas. Y tu mente está ahí, procesando lo que comes. Si es bueno. Si deberías estar comiendo esto. ¿Qué dice de ti que comas esto? ¿Qué deberías estar comiendo? Y el simple acto de comer se vuelve evento mental. Te vistes. Y tu mente comenta sobre cómo te ves, sobre qué dice tu ropa sobre ti, sobre cómo te verán otros, sobre si deberías estar vistiéndote diferente.
Y vestirte, que podría ser acto simple, se convierte en otro momento que tiene que ser pensado, procesado, convertido en algo que tu mente puede categorizar y juzgar. Y así todo el día, cada acción acompañada de pensamiento, cada momento procesado, cada experiencia convertida en evento mental. Y nunca hay momento donde simplemente haces sin pensar sobre hacer, donde simplemente estás sin pensar sobre estar, donde simplemente vives sin que tu mente tenga que procesar que estás viviendo. Y esa necesidad constante de pensarlo todo, de procesarlo todo, de convertir cada momento en objeto mental, es la carga, es lo que te agota, no las acciones mismas, el tener que pensarlas, el no poder simplemente hacerlas sin que tu mente tenga que estar ahí comentando, procesando, juzgando, categorizando, asegurándose de que todo tenga sentido. Nietzsche diría que habías olvidado cómo hacer cosas sin pensarlas, que habías perdido la capacidad de acción directa, de simplemente responder, de simplemente hacer, de simplemente ser, sin la capa de pensamiento, sin el procesamiento, sin la necesidad de que todo tenga sentido mental antes de permitirlo. Y esa pérdida te había hecho lento, te había hecho pesado, te había hecho agotado, porque cada cosa, incluso las más simples, ahora requería trabajo mental, requería procesamiento, requería que tu mente lo convirtiera en algo comprensible. Y todo ese trabajo constante, ese procesamiento perpetuo, esa conversión incesante de experiencia en concepto, era carga que nunca descansaba, que nunca soltabas, que llevabas todo el tiempo y que te agotaba más que cualquier trabajo físico. Ahora piensa en tu necesidad de coherencia, de que todo tenga sentido, de que tus acciones sean consistentes con tus valores, de que tus sentimientos sean explicables, de que tu vida tenga narrativa coherente. Y esa necesidad te obliga a pensar constantemente, a revisar si lo que haces es consistente, a asegurarte de que lo que sientes tiene sentido, a verificar que tu narrativa se mantiene. Y todo ese trabajo de mantener coherencia, de asegurarte de que nada contradiga nada, de verificar que todo encaja en el sistema mental que has construido, es carga pesada, es trabajo constante, es pensamiento que no para. Porque en cuanto algo amenaza la coherencia, en cuanto algo no encaja, tu mente tiene que trabajar, tiene que ajustar, tiene que explicar, tiene que encontrar forma de que encaje, de que tenga sentido, de que no destruya la coherencia que has trabajado tanto en mantener. Y esa necesidad de coherencia te impide ser espontáneo, te impide hacer cosas que no encajan perfectamente, te impide sentir cosas que no tienen explicación clara, te impide vivir de formas que no son consistentes con tu narrativa, porque todo eso crearía incoherencia, crearía cosas que tu mente tendría que trabajar para explicar. Y ya estás suficientemente agotado del trabajo mental constante como para añadir más. Entonces te quedas dentro de los límites, dentro de lo coherente, dentro de lo que ya tiene sentido, dentro de lo que no requiere trabajo mental adicional para ser integrado. Y esa vida dentro de límites coherentes se siente segura, se siente ordenada, pero también se siente pequeña, se siente limitada, se siente como prisión donde no puedes hacer nada que tu mente no pueda inmediatamente categorizar y explicar. Nietzsche vio que la necesidad de coherencia mental era prisión disfrazada de virtud, que las personas creían que mantener coherencia era señal de integridad, de tener principios, de ser consistente, cuando en realidad era solo miedo. Miedo a la contradicción, miedo a no tener sentido, miedo a que su narrativa se desmorone, y ese miedo las mantenía dentro de límites estrechos, las mantenía haciendo solo lo que ya tenía sentido, sintiendo solo lo que podían explicar, viviendo solo de formas que encajaban en su sistema mental, y todo lo demás, todo lo que era espontáneo, contradictorio, inexplicable, tenía que ser excluido. Tenía que ser negado, tenía que ser pensado hasta que encajara o hasta que pudiera ser descartado. Y ese trabajo constante de mantener coherencia, de excluir lo que no encajaba, de pensar todo hasta que tuviera sentido, era carga que las agotaba, que las mantenía pesadas, que las mantenía sin poder simplemente vivir sin verificar primero que era coherente hacerlo. Piensa en tu autoconciencia,
en cómo te observas constantemente, en cómo parte de ti siempre está pensando sobre lo que estás haciendo, sobre cómo te ves, sobre qué dice de ti, sobre cómo te perciben otros. Y esa observación constante, esa capa de pensamiento siempre evaluando, siempre juzgando, siempre procesando cómo estás siendo, es carga pesada. Es tener que llevar observador interno que nunca descansa, que siempre está ahí comentando, evaluando, asegurándose de que estás siendo de forma aceptable, de forma coherente, de forma que tiene sentido, y entonces nunca puedes simplemente ser, nunca puedes olvidarte de ti mismo, nunca puedes perderte en experiencia porque siempre hay parte de ti pensando sobre la experiencia. Siempre hay el observador interno trabajando, siempre hay la autoconciencia manteniéndote dividido, una parte viviendo, otra parte pensando sobre vivir. Y esa división es agotadora, y esa autoconciencia constante te hace torpe, te hace lento, te hace incapaz de fluir, porque para fluir necesitas olvidarte de ti mismo, necesitas perderte en lo que haces, necesitas que no haya observador interno comentando. Pero no puedes apagar el observador, no puedes soltar la autoconciencia, no puedes dejar de pensar sobre cómo estás siendo. Entonces nunca fluyes, nunca te pierdes, nunca hay momentos donde simplemente eres sin saber qué eres, donde simplemente haces sin observarte haciendo, donde simplemente estás sin la capa de pensamiento sobre estar. Solo hay la división constante, la autoconciencia perpetua, el observador interno que nunca descansa. Y esa carga de tener que llevarte observando todo el tiempo es lo que te agota, lo que te hace pesado, lo que te impide la ligereza que viene de olvidarte de ti mismo. Nietzsche diría que la autoconciencia excesiva era enfermedad, que el observador interno constante era síntoma de no poder simplemente vivir, de no poder simplemente ser, de necesitar estar constantemente verificando, evaluando, asegurándose de que eres aceptable. Y esa verificación constante era trabajo pesado, era carga que las personas llevaban sin darse cuenta, porque creían que la autoconciencia era señal de estar despierto, de ser consciente, de ser reflexivo, sin ver que era solo división interna, solo la incapacidad de olvidarse de sí mismo, solo el peso de tener que observarte constantemente, de tener que pensar sobre cómo eres en lugar de simplemente ser. Y ese peso las hacía lentas, las hacía torpes, las hacía incapaces de la espontaneidad que requiere olvidarse de uno mismo el tiempo suficiente para simplemente responder, para simplemente hacer, para simplemente ser sin el observador interno juzgando cada movimiento. Ahora piensa en cuánta energía usas manteniendo tus defensas mentales, manteniendo tus explicaciones, manteniendo tu narrativa sobre quién eres y por qué haces lo que haces. Y todo eso requiere pensamiento constante, requiere trabajo mental perpetuo, porque las defensas tienen que ser mantenidas, las explicaciones tienen que ser actualizadas, la narrativa tiene que ser consistente con nueva información, y entonces tu mente nunca descansa, siempre está trabajando, manteniendo, defendiendo, explicando, asegurándose de que todo encaja, de que nada amenaza la estructura, de que la narrativa se mantiene intacta. Y ese trabajo es invisible, no lo ves, no lo reconoces, pero consume energía, mucha energía. Mantener todo ese andamiaje mental, todas esas defensas, todas esas explicaciones, toda esa narrativa. Y al final del día estás agotado. Y no sabes por qué. Porque no hiciste nada obviamente agotador. Solo pensaste, solo mantuviste, solo defendiste. Pero ese trabajo mental constante te drenó, te vació, te dejó sin energía para nada más. Y si soltaras las defensas, si dejaras caer las explicaciones, si permitieras que la narrativa se desmoronara, quizá tendrías energía, quizá no estarías tan agotado. Pero no puedes hacerlo, porque sin las defensas te sientes expuesto, sin las explicaciones te sientes sin sentido, sin la narrativa no sabes quién eres. Entonces las mantienes, a pesar del costo, a pesar del agotamiento, a pesar de la carga constante de tener que pensar para mantener toda esa estructura. Las mantienes porque la alternativa,
que es no tener estructura mental que te defina, es más aterradora que el agotamiento. Es más aterradora que la carga. Es más aterradora que vivir pensando constantemente solo para mantener el andamiaje que te dice quién eres y cómo debes ser. Nietzsche vio que las personas se agotaban manteniendo identidades, que la identidad misma era construcción mental que requería trabajo constante, que requería pensamiento perpetuo, que requería mantener coherencia, mantener consistencia, mantener narrativa, y todo ese mantenimiento era carga, era trabajo invisible pero real, era pensamiento constante que consumía energía aunque no produjera nada, solo mantenía, solo defendía, solo aseguraba que la identidad permaneciera intacta. Y ese trabajo era lo que agotaba, no la vida, no las circunstancias. El trabajo mental de mantener idea de quién eres, de verificar constantemente que actúas según esa idea, de ajustar cuando algo no encaja, de pensar y pensar y pensar solo para mantener estructura que podría no ser necesaria, que podría ser soltada, pero que se mantiene porque la alternativa, que es no saber quién eres sin la estructura mental que lo define, es insoportable. Piensa en tu necesidad de entender antes de hacer, de tener claridad antes de actuar, de que todo tenga sentido antes de permitirte vivirlo. Y esa necesidad te paraliza, te hace lento, te impide actuar hasta que hayas pensado suficiente, hasta que hayas entendido suficiente, hasta que todo tenga sentido mental. Y entonces esperas, piensas, analizas, buscas claridad, buscas certeza, buscas entendimiento, antes de permitirte hacer. Y mientras esperas, mientras piensas, mientras buscas, la vida pasa, las oportunidades se van, los momentos se pierden, porque estabas en tu cabeza, tratando de entender, tratando de que todo tuviera sentido, tratando de tener certeza mental antes de permitirte certeza en acción. Y cuando finalmente tienes suficiente claridad mental, cuando finalmente entiendes suficiente, cuando finalmente piensas que todo tiene sentido, ya es tarde. Ya pasó el momento. Ya se fue la oportunidad. Porque pasaste demasiado tiempo pensando y muy poco tiempo haciendo. Y justificas esa parálisis llamándola ser cuidadoso, ser reflexivo, ser consciente. Cuando en realidad es solo miedo. Miedo de hacer sin entender completamente. Miedo de actuar sin certeza mental. Miedo de permitirte vivir sin que tu mente haya procesado todo primero. Y ese miedo te mantiene pensando, te mantiene en tu cabeza, te mantiene cargando con el peso de tener que entender todo antes de permitirte vivirlo. Y esa carga es lo que te hace lento, lo que te paraliza, lo que te mantiene sin actuar mientras sigues pensando, 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 buscando claridad que nunca viene completamente, buscando certeza que nunca es total, buscando entendimiento que nunca es perfecto. Y mientras buscas, mientras piensas, mientras cargas con la obligación de entender antes de hacer, la vida se vive sin ti. Se vive en otros que no necesitan pensar tanto, que no necesitan entender completamente, que pueden simplemente hacer, simplemente responder, simplemente vivir, sin la carga de tener que pensarlo todo primero. Nietzsche diría que habías confundido pensar con prepararse, que creías que mientras más piensas antes de actuar, mejor actuarás. Pero no es así. El pensamiento excesivo no prepara, paraliza, porque siempre hay más que pensar, siempre hay más que considerar, siempre hay más que entender, y si esperas entender completamente antes de actuar, nunca actuarás, porque el entendimiento completo nunca llega. Siempre hay algo más que no entiendes, siempre hay algo más que podría ser pensado, siempre hay algo más que podría ser considerado, y entonces el pensamiento se vuelve obstáculo, se vuelve carga que te impide actuar, que te mantiene pensando perpetuamente, que te agota con su peso sin nunca llevarte a acción. Solo te mantiene pensando, bajo la ilusión de que estás preparándote, cuando solo estás paralizándote, solo estás cargando con peso que no necesitas cargar. Solo estás pensando porque no puedes no pensar, no porque sea útil, sino porque se ha vuelto compulsión, obligación, carga que no puedes soltar.
Ahora piensa en lo ligero que sería no tener que pensar todo, no tener que entender todo, no tener que mantener coherencia constante, no tener que observarte constantemente, no tener que defender tu narrativa perpetuamente, no tener que convertir cada experiencia en concepto antes de permitirte vivirla. Imagina simplemente poder hacer sin pensar primero, simplemente poder ser sin observarte siendo, simplemente poder sentir sin tener que explicar qué significa. Esa ligereza, esa libertad de la carga del pensamiento constante. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo sería vivir sin el peso? Sin la obligación perpetua de procesarlo todo mentalmente. Sin el trabajo constante de mantener estructura mental que te dice quién eres y cómo debes ser. Probablemente no puedes imaginarlo, porque has llevado la carga tanto tiempo que ya no recuerdas cómo es vivir sin ella. Ya no recuerdas cómo es simplemente hacer sin pensar. Simplemente ser sin observar. Simplemente vivir sin procesar. Solo conoces esta forma pesada, esta forma donde el pensamiento es obligación constante, donde todo tiene que pasar por tu mente antes de poder ser vivido, donde nada puede ser espontáneo porque todo tiene que ser pensado primero. Y esa forma es todo lo que conoces. Es tu normalidad. Es como crees que se supone debe ser, sin ver que es solo carga, solo peso, solo el trabajo agotador de tener que pensar constantemente, de tener que procesar perpetuamente, de tener que mantener estructura mental que consume energía sin producir vida. Solo produce pensamiento sobre la vida, pero no la vida misma. Nietzsche vio que la liberación no era más pensamiento, era menos, era soltar la carga, era permitir que algunas cosas simplemente fueran sin tener que ser pensadas, era permitir que algunas acciones simplemente sucedieran sin tener que ser entendidas, era permitir que algunos sentimientos simplemente fueran sentidos sin tener que ser explicados. Pero las personas no podían hacer eso, porque creían que soltar el pensamiento era soltar el control, era caer en caos, era volverse irracional, sin ver que el pensamiento excesivo era su propio tipo de caos, era su propia forma de irracionalidad, era compulsión que los controlaba, era carga que los agotaba, era obligación que los paralizaba, y mantenerla no era control, era esclavitud. Era vivir bajo peso del pensamiento constante, peso que nunca soltaban, que llevaban todo el tiempo, que los agotaba aunque no hicieran nada, solo pensaban. Y el pensamiento se había vuelto tan pesado que vivir bajo él era ya no vivir, era solo cargar, solo sostener el peso, solo mantener la obligación de pensar, hasta el agotamiento, hasta el final, y seguirás cargando, seguirás pensándolo todo, seguirás procesándolo todo, seguirás manteniéndolo todo, seguirás observándote constantemente, seguirás defendiendo tu narrativa perpetuamente, seguirás buscando coherencia interminablemente, y el peso crecerá, se hará más pesado, se hará más agotador, porque más vida significa más que pensar, más que procesar, más que mantener coherente, y nunca soltarás nada, solo añadirás más experiencias que convertir en conceptos, más acciones que explicar, más sentimientos que categorizar, más estructura que mantener, y el peso crecerá hasta que no puedas llevarlo más, hasta que estés completamente agotado, hasta que no te quede energía para nada excepto mantener el peso, y entonces tu vida será solo eso, solo cargar, solo mantener, solo pensar para sostener estructura que se ha vuelto tan pesada que ya no puedes hacer nada más, y morirás bajo el peso, con el pensamiento funcionando hasta el último momento, procesando, manteniendo, defendiendo, observando, asegurándose de que incluso al final todo tenga sentido, todo sea coherente, todo encaje en la narrativa, y nunca conocerás la ligereza, nunca conocerás vivir sin la carga, nunca conocerás simplemente ser sin tener que pensar que eres. Solo conocerás el peso, la obligación constante, el trabajo perpetuo de mantener estructura mental, de pensar constantemente, de procesar perpetuamente, de cargar con el peso del pensamiento hasta que el peso es todo lo que queda, y cuando termina, cuando finalmente puedes soltar la carga porque ya no hay nada que mantener,
Ya es tarde. Ya no queda vida sin el peso. Solo queda la certeza de que cargaste toda tu vida, que el pensamiento que se suponía era herramienta se volvió carga que nunca pudiste soltar, que viviste bajo su peso, agotándote, paralizándote, impidiéndote la ligereza que viene de simplemente vivir sin tener que pensarlo todo, sin tener que entenderlo todo, sin tener que mantenerlo todo coherente, sin la obligación constante, sin el peso perpetuo, sin la carga que llevaste desde que aprendiste a pensar hasta que finalmente terminó. Y la carga cayó. Pero ya no había nada que liberar, solo silencio. Donde siempre estuvo disponible la ligereza. La ligereza de no tener que pensar constantemente, de no tener que cargar el peso, de simplemente ser. Pero nunca la conociste, porque el pensamiento era demasiado pesado, y lo cargaste hasta el final. Si leer este texto se ha sentido como trabajo mental, la carga está presente ahora mismo. Publico textos como este constantemente, no para enseñarte a pensar mejor, sino para mostrarte que pensar se ha vuelto carga. Si quieres seguir viendo, quédate. Y una pregunta, no para responderla. ¿Cuánta de tu energía se va solo en mantener coherencia mental en lugar de en vivir? Puede que la mayoría. Puede que estés tan ocupado pensando, procesando, manteniendo estructura mental, observándote, defendiendo narrativa, que ya no te queda energía para vivir, solo para cargar, solo para mantener, solo para pensar sobre vivir en lugar de vivirlo. Y esa es la carga. No que pienses, que no puedes no pensar, que el pensamiento se ha vuelto obligación que no puedes soltar, que vivir bajo su peso se ha vuelto tu normalidad. Y lo llamas estar consciente, cuando solo es estar agotado. Solo es cargar peso que no necesitas cargar. Solo es mantener estructura que podría ser soltada, pero no puedes soltarla, porque sin ella no sabes cómo ser. Entonces la mantienes, la cargas, la sostienes, hasta que el peso es todo, hasta que cargar es todo, hasta que pensar para mantener la carga es todo lo que queda. Y la vida, la que podría ser vivida sin el peso, esa se pierde, bajo la carga, bajo el pensamiento constante, bajo la obligación de tener que pensarlo todo antes de poder vivirlo. Y cuando termina, cuando la carga finalmente cae, descubres que cargaste toda tu vida, que el peso que creías necesario era opcional, que la obligación que creías inevitable era compulsión, que podrías haber vivido sin cargar, pero no lo hiciste, porque el peso se sentía necesario, porque la carga se sentía importante, porque no saber cómo ser sin pensar constantemente era más aterrador que vivir bajo el peso. Entonces cargaste, hasta el final, y el peso fue tu vida, no la vida misma, solo el peso de tener que pensarla constantemente, hasta que no quedó nada más que pensar, solo el silencio, donde la ligereza siempre estuvo esperando. Pero ya es tarde. Ya no hay nada que pueda ser ligero, solo el peso que finalmente cayó, y la certeza de que lo cargaste innecesariamente toda tu vida.